Isabela descubre la traición más cruel minutos antes de su boda. Lo que escuchó la dejó helada para siempre. Su venganza cambió todo. El sol dorado entraba a través de los ventanales del salón nupcial más exclusivo de la ciudad, creando un ambiente de ensueño que Isabela había imaginado desde niña. La exitosa arquitecta había diseñado cada detalle de esta ceremonia con la misma precisión meticulosa que aplicaba a sus proyectos más ambiciosos. Cada flor, cada decoración, cada elemento había sido cuidadosamente seleccionado para crear el día perfecto que culminaría su historia de amor con Marcos. Isabela se encontraba en el salón de preparación, rodeada de vestidos de seda y el aroma embriagador de las rosas que decoraban cada rincón. Su vestido, una obra maestra de la alta costura, la hacía lucir como una princesa salida de un cuento de hadas. Durante años había trabajado día y noche para costear esta boda, invirtiendo no solo sus ahorros, sino también un préstamo considerable que tardaría años en pagar. Pero para ella, Marcos valía cada sacrificio. «Estás radiante, Isabela», murmuró Elena, su mejor amiga desde la universidad, mientras ajustaba el velo con manos ligeramente temblorosas. Elena había sido testigo de toda la relación entre Isabela y Marcos. Había visto los momentos hermosos, pero también había presenciado cosas que la inquietaban profundamente. Sin embargo, en este día especial, había decidido guardar silencio sobre sus preocupaciones. «No puedo creer que finalmente esté sucediendo», suspiró Isabela, tocando nerviosamente el collar de perlas que había pertenecido a su abuela. «Después de todo lo que hemos pasado, después de todas las noches trabajando hasta tarde para pagar todo esto, finalmente voy a ser la señora Villanueva». Elena forzó una sonrisa, pero algo en sus ojos traicionaba la turbulencia que sentía por dentro. «¿Estás segura de que esto es lo que quieres, Isabela? Quiero decir, ¿realmente conoces a Marcos como crees conocerlo?» «Por supuesto que lo conozco», Isabela respondió con una risa cristalina, aunque por un momento fugaz, una sombra de duda cruzó por su rostro. «Llevamos años juntos, Elena. Sé que a veces puede ser complicado, pero me ama. Estoy segura de eso». La conversación fue interrumpida por la llegada de Sofía, la organizadora de bodas, una mujer elegante que había coordinado las ceremonias más exclusivas de la ciudad. Su expresión era tensa, como si tuviera noticias que no sabía cómo comunicar. «Isabela, querida, necesito hablar contigo sobre algunos ajustes de último momento», Sofía dijo con voz cautelosa. «¿Qué tipo de ajustes?», Isabela preguntó, sintiendo un nudo formándose en su estómago. «Bueno, es sobre el pago final del salón. Parece que hubo un problema con la transferencia que hizo Marcos ayer. El banco rechazó la transacción por fondos insuficientes». Isabela sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. «Eso es imposible. Marcos me aseguró que había transferido el dinero desde su cuenta empresarial. Entiendo tu confusión, querida, pero el gerente del banco fue muy claro. La cuenta no tenía los fondos necesarios. Afortunadamente tu padre llegó esta mañana temprano y cubrió la diferencia con sus ahorros». Las palabras golpearon a Isabela como una bofetada. Su padre, don Roberto, un mecánico jubilado que había trabajado turnos dobles durante años para darle la educación que la había convertido en la arquitecta exitosa que era hoy, había tenido que rescatar su boda. Había gastado sus últimos ahorros para cubrir lo que Marcos había prometido pagar. «¿Dónde está mi papá?», Isabela preguntó con voz temblorosa. «Está afuera, hablando con algunos invitados». Pero Isabela insistió en que no te dijera nada hasta después de la ceremonia. No quería arruinar tu día especial. Isabela sintió lágrimas ardientes formándose en sus ojos. Su padre, que ya había sacrificado tanto por ella, ahora había gastado sus últimos ahorros para salvar su boda, mientras su futuro esposo había mentido descaradamente sobre su contribución financiera. «Necesito aire fresco», Isabela murmuró, dirigiéndose hacia la puerta que daba al pasillo principal. «Isabela, espera». Elena la siguió, preocupada por la palidez repentina en el rostro de su amiga. Mientras caminaba por el pasillo, tratando de procesar la información que acababa de recibir, Isabela pasó junto a una columna de mármol cerca del área donde se reunían los caballeros. Lo que escuchó la hizo detenerse en seco, oculta detrás de la columna, invisible para quienes conversaban al otro lado. Era la voz de Marcos, clara y cruelmente familiar,
hablando con alguien en un tono que jamás había usado con ella. ¿En serio vas a casarte con ella?, preguntaba una voz que Isabela reconoció como la de Carlos, el socio de negocios de Marcos. Por supuesto, respondió Marcos con una risa que heló la sangre de Isabela. ¿Sabes cuánto vale su firma en mis contratos empresariales? Isabela es arquitecta. Tiene una reputación impecable en la ciudad. Casarme con ella me abre puertas que jamás podría abrir solo. Isabela sintió como si el mundo se estuviera desmoronando a sus pies. Sus piernas temblaron y tuvo que apoyarse contra la columna para no caer. «¿Pero, la amas?», insistió Carlos. La carcajada de Marcos resonó como un eco macabro en los oídos de Isabela. «¿Amor? Carlos, el amor es para los ingenuos. Isabela es una inversión, una muy buena inversión. Además, después de hoy, ella estará legalmente obligada a respaldar todos mis proyectos empresariales». «¿Y qué pasa con el dinero que prometiste para la boda?», preguntó otra voz que Isabela reconoció como la de Diego, el primo de Marcos. «¿Qué dinero?», Marcos rió con desprecio. «Dejé que su padre pagara todo. ¿Para qué gastar mi dinero cuando el viejo estaba tan desesperado por ver a su hija feliz? Estos padres sentimentales son tan fáciles de manipular». Isabela sintió náuseas. No solo había descubierto que Marcos no la amaba, sino que había manipulado deliberadamente la situación para que su padre gastara sus últimos ahorros. «Pero Isabela es inteligente», comentó Carlos. «¿No sospechas que eventualmente descubrirá tus verdaderas intenciones?». «¿Isabela? Por favor», Marcos respondió con desdén. «Es brillante con los edificios, pero completamente ciega cuando se trata de las personas. Ha estado tan enamorada de la idea del matrimonio perfecto que no ha visto las señales obvias. Además, una vez que esté casada conmigo, será demasiado tarde para hacer algo al respecto». «¿Y si se divorcia?», preguntó Diego. «He redactado el contrato prenupcial de manera muy específica. Si ella inicia el divorcio, perderá todo: su participación en la empresa conjunta que estamos por formar, los derechos sobre los proyectos que desarrollaremos juntos, incluso la casa que compramos. Estará financieramente arruinada». Isabela sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. El contrato prenupcial que Marcos le había presentado como una simple formalidad para proteger a ambos era en realidad una trampa cuidadosamente diseñada para controlarla. «Eres diabólico», murmuró Carlos con admiración maliciosa. «Soy práctico», corrigió Marcos. «Isabela me dará respetabilidad, conexiones profesionales y acceso a contratos gubernamentales que requieren la reputación impecable de un arquitecto. Mientras tanto, yo podré continuar con mis otros intereses sin que ella sospeche nada». «¿Te refieres a Valentina?», preguntó Diego con una sonrisa maliciosa. Isabela sintió como si le hubieran clavado un puñal en el corazón. ¿Valentina? ¿Quién era Valentina? «Valentina entiende las reglas del juego», Marcos respondió con una sonrisa que Isabela podía imaginar perfectamente. «Ella sabe que Isabela es solo un matrimonio de conveniencia. Una vez que obtenga lo que necesito de esta unión, Isabela se convertirá en una esposa decorativa mientras yo vivo mi verdadera vida». «¿Y si Isabela descubre la existencia de Valentina?», preguntó Carlos. «Para cuando eso suceda, si es que sucede, ya será demasiado tarde. Estaré tan entrelazado en sus asuntos profesionales y financieros que divorciarse de mí sería un suicidio económico. Tendrá que aceptar la situación o enfrentar la ruina completa». Isabela se deslizó lentamente por la columna hasta quedar sentada en el suelo, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas mientras procesaba la magnitud de la traición. El hombre con quien había planeado pasar el resto de su vida no solo no la amaba, sino que había orquestado una estafa elaborada para usar su reputación, manipular a su padre y controlar su futuro financiero. Todo su mundo perfecto se había desmoronado en cuestión de minutos. La boda de sus sueños se había convertido en una pesadilla, y el hombre que creía conocer se había revelado como un extraño manipulador y cruel. Pero mientras estaba ahí sentada, sintiendo como si su vida hubiera terminado, algo comenzó a cambiar dentro de ella. La tristeza inicial comenzó a transformarse en algo más poderoso. Una determinación férrea de no permitir que Marcos saliera victorioso de su plan manipulador. Isabela Mendoza había construido una carrera exitosa desde cero. Había superado la pérdida de su madre, había trabajado incansablemente para convertirse en una de las arquitectas más respetadas de la ciudad.
No iba a permitir que un hombre sin escrúpulos destruyera todo lo que había construido. Mientras se ponía de pie, limpiándose las lágrimas, Isabela sabía que había llegado el momento de demostrar de qué estaba hecha realmente. Isabela permaneció oculta detrás de la columna de mármol, su respiración entrecortada mientras las voces de Marcos y sus cómplices continuaban revelando los detalles más sórdidos de su plan. Cada palabra era como una puñalada directa al corazón, pero también como una pieza de un rompecabezas que finalmente comenzaba a tomar forma. Todo empezaba a tener sentido. Las evasivas, las mentiras, las promesas rotas. ¿Y cómo planeas manejar la luna de miel?, preguntó Carlos con una risa maliciosa. Isabela espera irse a París, ¿verdad? Ah, sí, París, Marcos respondió con desprecio. Le diré que surgió una emergencia empresarial. Mientras tanto, Valentina y yo nos iremos a las Bahamas. Ya tengo todo reservado bajo nombres falsos. Isabela sintió como si le hubieran arrancado el alma del cuerpo. No solo Marcos planeaba engañarla desde el primer día de matrimonio, sino que había organizado meticulosamente una luna de miel alternativa con su amante mientras ella se quedaba sola, esperando un viaje romántico que jamás sucedería. «Eres realmente despiadado», murmuró Diego. «¿No sientes ni un poco de culpa? Isabela parece una mujer genuinamente buena». «La bondad es una debilidad en el mundo de los negocios», Marcos replicó fríamente. «Isabela es buena, sí, y precisamente por eso es tan fácil de manipular. Su padre también es bueno, y mira lo fácil que fue convencerlo de que gastara sus últimos ahorros en esta farsa». «Hablando de su padre», Carlos intervino, ¿no te preocupa que pueda descubrir algo? Los mecánicos suelen ser personas muy observadoras. Don Roberto es un hombre sencillo que solo quiere ver a su hija feliz». Marcos respondió con arrogancia. «Además, después de hoy, tendré acceso completo a las finanzas de Isabela. Podré controlar cada movimiento que haga, cada decisión empresarial. Si su padre se vuelve problemático, simplemente limitaré el contacto entre ellos». Isabela sintió una ira ardiente recorriendo sus venas. No contentos con engañarla a ella, también planeaban manipular y aislar a su padre, el único familiar que le quedaba en el mundo. «¿Y qué hay del contrato del Centro Comercial Esmeralda?», preguntó Diego. «Escuché que Isabela está a punto de firmarlo». «Ese es precisamente el punto». Marcos sonrió con satisfacción maliciosa. «El Centro Comercial Esmeralda es un proyecto de 50 millones. Una vez que Isabela firme el contrato como mi esposa, yo tendré derechos legales sobre todos sus proyectos futuros. Pero aquí viene lo mejor. He estado en contacto con los inversionistas del proyecto. Les he prometido que puedo reducir los costos de construcción en un 30%. «¿Cómo?», Carlos preguntó intrigado. «Usando materiales de construcción de inferior calidad», Marcos reveló con una sonrisa diabólica. «Isabela nunca lo sabría porque yo manejaré todos los proveedores. Ella diseñará pensando que está usando materiales de primera, pero yo los sustituiré por otros más baratos. La diferencia irá directamente a mi cuenta personal». Isabela se tapó la boca para no gritar. Lo que Marcos estaba describiendo no era solo fraude, sino algo que podría poner en peligro la vida de miles de personas que visitarían el centro comercial. Como arquitecta, ella sabía que usar materiales inadecuados podría resultar en colapsos estructurales, accidentes fatales. «¿No es eso peligroso?», Diego preguntó con cierta preocupación. «Todo negocio conlleva riesgos», Marcos respondió sin inmutarse. «Además, para cuando algo salga mal, si es que sale mal, Isabela será la responsable legal. Su firma estará en todos los documentos. Su licencia profesional estará comprometida. Yo habré transferido discretamente todos los fondos a cuentas offshore». «Estás planeando arruinar completamente a Isabela», Carlos observó con admiración perversa. «Estoy planeando usar todos sus recursos hasta que ya no me sirvan», Marcos corrigió. «Después, si quiere divorciarse, puede hacerlo. Pero para entonces habrá perdido su reputación profesional, su dinero, y probablemente enfrentará cargos criminales por los proyectos fraudulentos que llevará su firma». Isabela sintió náuseas. El plan de Marcos no era solo robar su dinero o usar su reputación. Era destruirla completamente como persona y como profesional, dejándola sin nada, mientras él escapaba con una fortuna construida sobre su trabajo y su nombre. «¿Y Valentina está de acuerdo con todo esto?», preguntó Diego. «Valentina es inteligente»,
Marcos respondió. Entiende que esto es temporal. Una vez que termine con Isabela, Valentina y yo nos casaremos y viviremos cómodamente con el dinero que habré extraído de todos estos proyectos. En ese momento, Isabela escuchó pasos acercándose y tuvo que moverse rápidamente para no ser descubierta. Se dirigió hacia el baño más cercano, donde finalmente pudo procesar la magnitud de lo que había escuchado. Se miró en el espejo y vio a una mujer completamente diferente de la que había estado ahí minutos antes. Sus ojos ya no brillaban con la alegría de una novia. Ahora reflejaban la determinación fría de alguien que había visto el verdadero rostro del mal. Mientras se refrescaba la cara con agua fría, Isabela comenzó a analizar la situación con la misma metodología que usaba para resolver problemas arquitectónicos complejos. Tenía información valiosa, pero necesitaba más evidencia para poder actuar efectivamente. Salió del baño y se dirigió discretamente hacia la oficina que Sofía, la organizadora de bodas, estaba usando como base de operaciones. Necesitaba acceso a un teléfono sin que nadie la viera. Sofía, Isabela dijo cuando encontró a la mujer revisando los últimos detalles. Necesito hacer una llamada privada. ¿Puedo usar tu oficina por unos minutos? Por supuesto, querida. Estaré afuera coordinando con los músicos. Una vez sola, Isabela marcó el número de Patricia, su asistente legal y amiga de confianza desde la universidad. Patricia trabajaba en el bufete de abogados más prestigioso de la ciudad y había ayudado a Isabela con todos sus contratos profesionales. Patricia, soy Isabela. Necesito que me hagas un favor urgente y no puedes hacer preguntas. Isabela, ¿estás bien? Tu voz suena extraña. Necesito que investigues discretamente las finanzas de Marcos Villanueva. Quiero saber sobre sus cuentas bancarias, sus deudas, sus inversiones. También necesito que averigües sobre una mujer llamada Valentina que pueda estar asociada con él. Isabela, ¿qué está pasando? Te casas en menos de una hora. Precisamente por eso necesito esta información. Patricia, confía en mí. Mi futuro depende de lo que puedas descubrir en los próximos minutos. Dame 15 minutos. Tengo acceso a bases de datos financieras desde mi oficina. Te llamaré a este número. Isabel la colgó y se quedó esperando, su mente trabajando furiosamente para desarrollar un plan. No podía simplemente cancelar la boda sin evidencia concreta. Marcos negaría todo, y sin pruebas, solo parecería una novia histérica con nervios prematrimoniales, pero tampoco podía casarse sabiendo lo que sabía. Necesitaba una estrategia que no solo la protegiera a ella, sino que también expusiera públicamente las verdaderas intenciones de Marcos. El teléfono sonó exactamente 15 minutos después. Isabela, lo que encontré es perturbador, Patricia dijo sin preámbulos. Marcos tiene deudas por más de 2 millones con prestamistas privados. Su empresa está prácticamente en bancarrota. Ha estado viviendo de préstamos y créditos, manteniendo una fachada de éxito. ¿Y Valentina? Valentina Restrepo. Es su socia en una empresa de consultoría que, según los registros, ha estado recibiendo transferencias regulares de las cuentas de Marcos. Pero aquí viene lo interesante. Encontré reservaciones de hotel en las Bahamas para esta semana bajo los nombres de Marcos Villanueva y Valentina Restrepo, como señor y señora Villanueva. Isabela sintió una mezcla de ira y satisfacción. Tenía pruebas concretas del engaño. Patricia, necesito que hagas algo más. Prepara documentos de divorcio preventivos y asegúrate de que nuestros abogados estén listos para actuar inmediatamente después de la ceremonia. ¿Vas a seguir adelante con la boda? Sí, pero no por las razones que Marcos cree. Después de colgar, Isabela regresó al salón de preparación donde Elena la esperaba con expresión preocupada. Isabela, ¿dónde estabas? Te busqué por todas partes. Elena, necesito que me prometas algo, Isabela dijo, tomando las manos de su amiga. Sin importar lo que pase hoy, sin importar lo que veas o escuches, necesito que confíes en mí y que sigas mi ejemplo. Me estás asustando, Isabela. ¿Qué está pasando? Digamos que he descubierto algunas cosas sobre Marcos que cambian completamente la situación, pero necesito manejar esto de manera muy específica. En ese momento, don Roberto entró al salón. Isabela pudo ver en sus ojos cansados el peso de haber gastado sus últimos ahorros por amor a su hija. «Papá». Isabela se acercó a él y lo abrazó fuertemente. «Gracias por todo lo que has hecho por mí. Mija, siempre haré todo lo que esté en mis manos por tu felicidad».
Lo sé, papá. Y quiero que sepas que muy pronto voy a poder devolverte cada peso que gastaste hoy. Don Roberto la miró con confusión, pero antes de que pudiera preguntar, Sofía entró con expresión urgente. Isabela, los invitados están todos en sus lugares. El oficiante está listo. Es hora de comenzar. Isabela se miró una última vez en el espejo. La mujer que la miraba desde el reflejo ya no era la novia ingenua que había estado ahí una hora antes. Era una guerrera preparada para la batalla más importante de su vida. «Estoy lista», declaró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mientras se dirigían hacia las puertas del salón principal, Isabela sabía que los próximos minutos cambiarían su vida para siempre. Pero esta vez, ella controlaba el guión. Las puertas dobles del salón principal se abrieron lentamente, revelando un escenario que habría sido perfecto para cualquier revista de bodas. Cientos de invitados se pusieron de pie mientras los acordes de la marcha nupcial llenaban el aire con una melodía que ahora sonaba como un requiem en los oídos de Isabela. Las flores blancas decoraban cada banco, las velas creaban una atmósfera romántica, y al final del pasillo central, Marcos esperaba con una sonrisa que ella ahora sabía que era completamente falsa. Isabela caminó del brazo de su padre, don Roberto, quien irradiaba orgullo paternal mezclado con una preocupación que no podía ocultar completamente. Cada paso que daba resonaba como el tic-tac de un reloj, marcando los segundos hacia lo que todos creían que sería el momento más feliz de su vida, pero que ella sabía que sería el comienzo de la justicia más dulce que jamás había orquestado. «Estás hermosa, mija», susurró don Roberto mientras avanzaban por el pasillo alfombrado. «Tu madre estaría tan orgullosa de verte hoy». Isabela apretó el brazo de su padre, sintiéndose fortalecida por sus palabras. Su madre, que había fallecido cuando Isabela era joven, le había enseñado que la verdadera fortaleza no se medía por la capacidad de evitar las caídas, sino por la habilidad de levantarse con dignidad cuando la vida te derribaba. Mientras se acercaban al altar, Isabela pudo ver claramente el rostro de Marcos. Su sonrisa era perfecta, ensayada, la misma que había practicado frente al espejo durante semanas. Pero ahora que Isabela conocía la verdad, podía ver la vacuidad detrás de esa sonrisa, la frialdad calculadora que había confundido con confianza masculina. A su derecha, en la primera fila, estaba Elena, quien la miraba con una mezcla de alegría y preocupación. Isabela le dirigió una mirada significativa, una comunicación silenciosa que Elena interpretó como una petición de confianza absoluta. En la segunda fila, Isabela notó a Carlos y Diego, los cómplices de Marcos, quienes la miraban con expresiones que ahora podía interpretar correctamente. No era admiración por su belleza, era la satisfacción de ver a una víctima caminando voluntariamente hacia su propia destrucción. Cuando finalmente llegaron al altar, don Roberto levantó el velo de Isabela y la besó suavemente en la frente antes de entregarla oficialmente a Marcos. El gesto, que debería haber sido emotivo y hermoso, se sintió como una despedida cargada de presagios ominosos. «Cuídala bien», don Roberto le dijo a Marcos, sus ojos reflejando una sabiduría paternal que parecía ver más de lo que expresaba verbalmente. «Por supuesto, don Roberto», Marcos respondió con la misma sonrisa falsa. «La haré muy feliz». Isabela tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no reaccionar ante la hipocresía descarada de esas palabras. En su lugar, sonrió dulcemente y tomó la mano de Marcos, sintiendo la frialdad de su piel que ahora entendía era un reflejo de su alma. El oficiante, el padre Miguel, un hombre mayor que había conocido a Isabela desde su infancia, comenzó la ceremonia con palabras sobre el amor, el compromiso y la fidelidad que resonaban con una ironía cruel en el contexto de lo que Isabela había descubierto. «Estimados familiares y amigos», comenzó el padre Miguel con voz solemne, «nos hemos reunido hoy para presenciar la unión sagrada entre Isabela y Marcos, dos almas que han decidido caminar juntas por el sendero de la vida. Isabela mantuvo su compostura perfecta, pero internamente estaba calculando cada movimiento de su plan. Había decidido que la mejor venganza no sería simplemente exponer a Marcos privadamente, sino hacerlo públicamente, frente a todos los invitados que habían venido a celebrar lo que creían era una historia de amor verdadero. El matrimonio, continuó el padre Miguel, no es solo la unión de dos personas, sino la fusión de dos familias, dos historias,
dos futuros. Requiere honestidad, transparencia y, sobre todo, respeto mutuo. Cada palabra del oficiante golpeaba como un martillo sobre el yunque de la hipocresía que Marcos representaba. Isabela pudo ver cómo su futuro esposo asentía solemnemente, interpretando su papel a la perfección. ¿Hay alguien presente que tenga alguna razón por la cual esta unión no deba llevarse a cabo?, preguntó el padre Miguel, siguiendo la tradición ceremonial. El silencio que siguió fue tenso. Isabela sintió todas las miradas sobre ella y Marcos, esperando que nadie interrumpiera este momento perfecto. Pero Isabela tenía otros planes. «Padre Miguel», Isabela dijo suavemente, su voz clara y firme resonando por todo el salón. «Antes de continuar, me gustaría compartir algo con todos los presentes». Un murmullo de confusión recorrió el salón. Marcos la miró con sorpresa, claramente desconcertado por esta desviación del guión tradicional. «Isabela, querida», Marcos susurró, tratando de mantener su sonrisa mientras la preocupación comenzaba a filtrarse en sus ojos. «¿Qué estás haciendo?» «Estoy siendo honesta», Isabela respondió, su voz adquiriendo una fuerza que sorprendió incluso a ella misma. Algo que aparentemente es un concepto extraño para algunas personas. Se volvió hacia los invitados, su vestido girando elegantemente mientras tomaba el micrófono que el padre Miguel le ofreció con expresión confundida. «Queridos familiares y amigos», Isabela comenzó, su voz proyectándose claramente por todo el salón. «Han venido aquí hoy creyendo que iban a presenciar una celebración del amor verdadero. Y tienen razón, van a presenciar algo sobre el amor verdadero, pero no de la manera que esperaban». Marcos intentó tomar el micrófono, pero Isabela se alejó graciosamente, manteniendo su posición dominante en el altar. «Isabela, esto no es apropiado», Marcos murmuró entre dientes, su máscara de perfección comenzando a resquebrajarse. «¿Sabes que no es apropiado, Marcos?», Isabela respondió, su voz ahora cargada de una autoridad que hizo que todo el salón guardara silencio absoluto. «Mentir sobre tu situación financiera. No es apropiado permitir que mi padre gaste sus últimos ahorros en una boda que tú prometiste pagar». Un murmullo de shock recorrió el salón. Don Roberto se puso pálido, claramente sin saber cómo reaccionar ante esta revelación pública. «Isabela, estás malinterpretando las cosas». Marcos intentó controlar la situación, pero su voz ya no tenía la confianza de antes. «Estoy malinterpretando también tus planes de luna de miel con Valentina Restrepo en las Bahamas», Isabela preguntó con una calma devastadora. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido colectivo de los corazones de todos los presentes. Marcos se puso completamente pálido, sus ojos moviéndose desesperadamente entre Isabela y los invitados que ahora lo miraban con expresiones de shock y disgusto. «No sé de qué estás hablando», Marcos balbuceó, pero su voz temblaba notoriamente. «¿No sabes?». Isabela sacó su teléfono y mostró la pantalla al salón. «¿No sabes sobre las reservaciones del Hotel Paradise Bay en Nassau, confirmadas para esta semana bajo los nombres de señor y señora Villanueva, donde la señora Villanueva es Valentina Restrepo?» Los gritos ahogados de shock llenaron el salón. Elena se puso de pie, llevándose las manos al corazón, mientras don Roberto parecía estar procesando la magnitud de la traición que su hija estaba exponiendo. «Isabela, por favor, podemos hablar de esto en privado». Marcos intentó acercarse a ella, pero Isabela se alejó con la gracia de una bailarina que conoce perfectamente sus movimientos. «¿En privado? ¿Cómo hablaste en privado con Carlos y Diego hace una hora sobre cómo ibas a usar mi reputación profesional para defraudar el proyecto del Centro Comercial Esmeralda?» Isabela continuó implacablemente. Carlos y Diego, que habían estado sentados en la segunda fila, se hundieron en sus asientos, claramente deseando volverse invisibles mientras todos los ojos se dirigían hacia ellos. ¿O prefieres que hable en privado sobre cómo planeas usar materiales de construcción de inferior calidad para aumentar tus ganancias, poniendo en riesgo la vida de miles de personas?, Isabela agregó, su voz ahora cargada de una indignación justa que resonaba con poder moral. «Esto es ridículo», Marcos explotó finalmente, su máscara de perfección cayendo completamente. «Isabela está teniendo una crisis nerviosa. No sabe lo que está diciendo». «¿Una crisis nerviosa?». Isabela se rió, pero no era una risa de alegría, sino de liberación. «Marcos, la única crisis aquí es que tu plan maestro de manipulación y fraude
Acaba de ser expuesto frente a 200 personas, incluyendo varios abogados, contadores y funcionarios gubernamentales que están muy interesados en tus métodos de negocio. Isabela miró directamente hacia la tercera fila, donde estaba sentado el doctor Fernández, inspector de construcciones de la ciudad, quien ahora la miraba con una expresión muy seria. Doctor Fernández. Isabela se dirigió directamente a él. Creo que querrá investigar muy cuidadosamente todos los proyectos en los que el señor Villanueva ha estado involucrado, especialmente aquellos donde mi firma ha sido utilizada sin mi conocimiento completo de las especificaciones de materiales. El doctor Fernández asintió gravemente, claramente entendiendo las implicaciones legales de lo que Isabela estaba revelando. «Ya basta», Marcos gritó, perdiendo completamente la compostura. «No voy a permitir que arruines mi reputación con estas mentiras». «¿Tus mentiras?». Isabela se volvió hacia él con una sonrisa que era pura justicia. «Marcos, tu reputación ya está arruinada. La diferencia es que ahora todo el mundo lo sabe». En ese momento, las puertas del salón se abrieron y Patricia, la asistente legal de Isabela, entró con varios oficiales de policía financiera. «Señor Villanueva», dijo el oficial principal, «necesitamos que nos acompañe para hacer algunas preguntas sobre irregularidades financieras que han sido reportadas». El salón explotó en conversaciones ahogadas mientras Marcos miraba desesperadamente a su alrededor, buscando una salida que no existía. «Isabela». Marcos se acercó a ella con una última tentativa de manipulación. «Te amo. Todo esto es un malentendido. Podemos solucionarlo». Isabela lo miró a los ojos por última vez, viendo al hombre que había creído conocer completamente transformado en el extraño manipulador que realmente era. «Marcos», dijo suavemente, pero con una firmeza que resonó por todo el salón. «El amor no miente. El amor no manipula. El amor no traiciona. Lo que tú llamas amor, el resto del mundo lo llama abuso». Se quitó el anillo de compromiso y se lo devolvió, el diamante brillando bajo las luces como una lágrima cristalizada. «La boda ha terminado», Isabela anunció al salón, «pero la celebración de la verdad, la justicia y la dignidad apenas comienza». El caos que siguió a la revelación de Isabela fue como una sinfonía de justicia que resonó por todo el salón nupcial. Los invitados se habían dividido en grupos susurrantes, algunos consolando a don Roberto, otros discutiendo indignados las implicaciones de lo que acababan de presenciar, y otros más sacando sus teléfonos para capturar los momentos finales de lo que se había convertido en el escándalo social más grande del año. Marcos, flanqueado por los oficiales de policía financiera, intentaba mantener los últimos vestigios de su dignidad mientras era escoltado hacia la salida. Pero sus ojos, que antes habían brillado con arrogancia calculadora, ahora reflejaban el pánico de un hombre que veía su mundo desmoronándose en tiempo real. «Esto no ha terminado, Isabela», murmuró entre dientes mientras pasaba junto a ella. «Tengo abogados. Tengo conexiones. Te voy a destruir por esto». Isabela lo miró con una serenidad que contrastaba dramáticamente con la desesperación de Marcos. «Marcos, ya no tienes poder sobre mí. Nunca más». Mientras los oficiales se llevaban a Marcos, Carlos y Diego intentaron escabullirse discretamente por las puertas laterales, pero varios invitados que eran colegas profesionales de Isabela ya habían tomado nota de sus rostros y sus nombres. La red de complicidad que habían tejido estaba comenzando a desenredarse públicamente. Elena se acercó rápidamente a Isabela, sus ojos llenos de lágrimas de alivio y admiración. «Isabela, ¿cómo supiste todo esto? ¿Cómo tuviste el valor de exponerlo de esta manera? A veces la vida te pone en una encrucijada». Isabela respondió, abrazando a su mejor amiga. «Puedes elegir ser víctima de las circunstancias, o puedes elegir tomar control de tu destino. Hoy elegí tomar control». Don Roberto se acercó a su hija con pasos lentos, su rostro mostrando una mezcla compleja de orgullo, preocupación y alivio. Durante décadas había trabajado con las manos, reparando motores y maquinaria, pero nunca había visto un problema tan complejo como el que su hija acababa de resolver con tal elegancia y determinación. «Mija», dijo suavemente, tomando las manos de Isabela entre las suyas callosas, «no sé si debería estar orgulloso de tu valentía o preocupado por las consecuencias de lo que acabas de hacer». «Papá». Isabela lo miró directamente a los ojos.
Marcos no solo iba a robar mi futuro, iba a usar tu sacrificio, tus ahorros, como parte de su plan para controlarme. No podía permitir que eso pasara. ¿Cómo descubriste todo esto? Don Roberto preguntó, claramente impresionado por la investigación que su hija había logrado realizar en tan poco tiempo. Los villanos tienden a ser arrogantes. Isabela explicó con una sonrisa que tenía más sabiduría que amargura. Creen que son tan inteligentes que pueden hablar abiertamente sobre sus planes malvados. Marcos pensó que era invisible, pero la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Patricia, la asistente legal de Isabela, se acercó al grupo con una expresión de satisfacción profesional. Llevaba en sus manos una carpeta gruesa, llena de documentos que prometían ser devastadores para Marcos y sus cómplices. Isabela, los oficiales van a necesitar tu testimonio formal, pero tengo noticias que creo que te van a interesar, Patricia anunció. La investigación preliminar reveló que Marcos no solo estaba planeando defraudar tus proyectos, ha estado operando un esquema de fraude de construcción durante años. ¿Qué tipo de esquema? Elena preguntó, fascinada por los detalles legales que se estaban desarrollando. Falsificación de documentos de calidad de materiales, sobornos a inspectores corruptos, contratos inflados con empresas fantasma. Patricia enumeró con la precisión de alguien que había pasado años estudiando este tipo de casos. Tu exposición pública no solo te salvó a ti, Isabela. Probablemente salvó a cientos de personas que podrían haber resultado heridas en edificios construidos con materiales defectuosos. Isabela sintió una oleada de satisfacción que era diferente a cualquier logro profesional que hubiera experimentado antes. No era solo venganza personal, era justicia genuina que protegería a personas inocentes. ¿Y Valentina? Isabela preguntó, curiosa sobre el destino de la mujer que había sido cómplice del engaño. Ahí viene lo interesante. Patricia sonrió con la expresión de alguien que estaba a punto de revelar el plot twist más satisfactorio. Resulta que Valentina Restrepo no sabía que Marcos estaba casándose contigo. Él le había dicho que era un matrimonio de negocios puramente contractual, que tú estabas al tanto de la situación y que habías acordado un matrimonio abierto. ¿Ella también fue engañada? Elena preguntó con incredulidad. Completamente. Cuando los investigadores la contactaron esta mañana, se puso furiosa al descubrir que Marcos la había estado mintiendo tanto como a ti, Isabela. Valentina proporcionó voluntariamente toda la evidencia que tenía sobre los negocios turbios de Marcos, incluyendo conversaciones grabadas donde él admite varios delitos financieros. Isabela se quedó en silencio por un momento, procesando esta información. Había esperado sentir animosidad hacia Valentina, pero en su lugar sentía una especie de solidaridad extraña. Ambas habían sido víctimas de la manipulación de Marcos, aunque de maneras diferentes. ¿Dónde está ella ahora? Isabela preguntó. En la estación de policía, dando su testimonio. Pero expresó interés en hablar contigo personalmente cuando estés lista. Mientras procesaba toda esta información, Isabela se dio cuenta de que el salón gradualmente se había dividido en dos grupos distintos. Por un lado estaban sus verdaderos amigos, colegas y familiares, que se habían acercado para ofrecer apoyo y felicitarla por su valentía. Por otro lado estaban aquellos que habían venido principalmente por la conexión social con Marcos, quienes ahora se retiraban discretamente, claramente incómodos con la situación. Isabela, una voz familiar la hizo voltearse. Era la doctora Carmen Herrera, directora del Colegio de Arquitectos de la ciudad, y una de las mujeres profesionales más respetadas del sector. Doctora Herrera. Isabela se acercó respetuosamente a la mujer que había sido su mentora durante años. Quiero que sepas que lo que hiciste hoy requirió un coraje extraordinario. La doctora Herrera dijo con solemnidad. Pero también quiero discutir contigo las implicaciones profesionales de lo que has revelado. Isabela sintió un nudo en el estómago. ¿Implicaciones profesionales? El proyecto del Centro Comercial Esmeralda va a necesitar ser completamente revisado. Todos los contratos firmados por Marcos usando tu reputación van a ser investigados. Tu firma profesional va a estar bajo escrutinio durante semanas, posiblemente meses. ¿Eso significa que mi carrera está en peligro? Isabela preguntó, sintiendo por primera vez desde la exposición una punzada de miedo sobre las consecuencias de sus acciones. Al contrario, la doctora Herrera sonrió con una expresión que era pura admiración.
Significa que tu reputación como arquitecta íntegra acaba de solidificarse permanentemente. Cualquier empresa o inversionista que valore la honestidad y la calidad va a querer trabajar contigo. Has demostrado que prefieres sacrificar un matrimonio ventajoso antes que comprometer tu integridad profesional. Además, agregó la doctora Herrera, el Colegio de Arquitectos va a revisar todos los proyectos sospechosos en los que Marcos estuvo involucrado. Necesitamos a alguien con tu reputación impecable para liderar esa investigación. ¿Te interesaría el puesto? Isabela se quedó sin palabras. En el transcurso de una hora, había perdido un futuro marido manipulador y había ganado una oportunidad profesional que podría definir positivamente el resto de su carrera. Sería un honor, respondió finalmente. Mientras la doctora Herrera se alejaba para hablar con otros colegas, Sofía, la organizadora de bodas, se acercó con una expresión que mezclaba alivio profesional con genuina preocupación personal. Isabela, querida, en 30 años organizando bodas, nunca había presenciado algo así. Sofía dijo, sacudiendo la cabeza con asombro. ¿Cómo te sientes? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Hay algo. Isabela respondió pensativamente. Toda esta comida, toda esta música, todos estos arreglos hermosos, no quiero que se desperdicien. ¿Podríamos transformar esto en una celebración diferente? ¿Qué tipo de celebración? Una celebración de la verdad, de la amistad verdadera, de la familia. Invita a todos los que se quedaron a que disfruten de la comida y la música. Pero en lugar de celebrar un matrimonio falso, celebremos la libertad de vivir auténticamente. Sofía sonrió con una expresión que sugería que Isabela no era la primera novia que había tenido que improvisar después de un drama nupcial, pero probablemente era la primera que lo había hecho con tal gracia y positividad. Me parece perfecto. Voy a instruir a los músicos para que toquen música más alegre y menos romántica. Mientras Sofía se alejaba para reorganizar la celebración, Isabela se encontró rodeada de un círculo creciente de amigos y familiares que querían expresar su apoyo. Pero la persona cuya reacción más le importaba era Elena, quien había estado observando todo con una mezcla de admiración y preocupación. Isabela. Elena la tomó del brazo y la llevó a un rincón más privado del salón. Necesito preguntarte algo importante. Por supuesto. Dime, ¿cómo supiste que tenías que investigar a Marcos? Quiero decir, ¿qué te hizo sospechar que algo estaba mal? Isabela consideró la pregunta cuidadosamente. ¿Recuerdas hace unas semanas cuando me dijiste que Marcos te parecía demasiado perfecto? Sí, y tú me dijiste que estaba siendo paranoica. Tenías razón, Elena. Siempre tuviste razón. Pero yo estaba tan enamorada de la idea del matrimonio perfecto que ignoré todas las señales de alerta. Los pequeños comentarios despectivos, las evasivas sobre dinero, la forma en que a veces me miraba cuando pensaba que no me daba cuenta. ¿Por qué no me escuchaste entonces? Porque escucharte habría significado admitir que había cometido un error gigantesco. Habría significado enfrentar la posibilidad de que los últimos años de mi vida habían sido una mentira. Elena asintió con comprensión. ¿Y qué cambió hoy? Escuché con mis propios oídos lo que tú habías estado viendo todo este tiempo. Ya no podía negarlo, ya no podía racionalizarlo. Tenía que elegir entre vivir una mentira cómoda o enfrentar una verdad dolorosa. ¿Y no te da miedo lo que viene después? ¿La soledad? ¿Empezar de nuevo? Isabela miró alrededor del salón, donde sus verdaderos amigos y familiares estaban comenzando a disfrutar de lo que se había transformado en una celebración auténtica de apoyo y amor genuino. Elena, durante años pensé que necesitaba a Marcos para sentirme completa, pero hoy me di cuenta de que ya estoy completa. Tengo una carrera que amo, una familia que me apoya incondicionalmente, amigos como tú que me dicen la verdad incluso cuando no quiero escucharla. ¿Por qué iba a tener miedo de una vida construida sobre esa base sólida? ¿Y el amor romántico? ¿No lo extrañarás? Isabela sonrió con una serenidad que sorprendió incluso a ella misma. Elena, lo que tenía con Marcos no era amor romántico. Era dependencia emocional, disfrazada de romance. Cuando encuentre el amor real, lo reconoceré porque se sentirá como libertad, no como prisión. En ese momento, Patricia se acercó nuevamente con otra carpeta de documentos. Isabela, hay algo más que necesitas saber, Patricia anunció con seriedad.
Los investigadores descubrieron que Marcos ha estado usando tu nombre y reputación en proyectos fraudulentos durante más tiempo del que pensábamos. ¿Qué significa eso? Significa que vas a poder demandar por daños y perjuicios por uso no autorizado de tu identidad profesional. Las compensaciones podrían ser sustanciales. Isabela sintió una satisfacción poética en la situación. Marcos había planeado usar su reputación para enriquecerse ilegalmente, pero ahora esa misma reputación se convertiría en el instrumento de su propia justicia financiera. ¿Cuánto tiempo llevará todo este proceso legal?, preguntó. Meses, posiblemente años. Pero Isabela, con la evidencia que tenemos y los testimonios que están surgiendo, es prácticamente seguro que vas a ganar. Marcos va a enfrentar cargos criminales, y tú vas a recuperar todo el dinero que él planeaba robarte, plus daños adicionales. Mientras la tarde progresaba y lo que había comenzado como una boda se transformaba en una celebración de liberación, Isabela se dio cuenta de que había aprendido la lección más valiosa de su vida, que la verdadera fortaleza no venía de tener a alguien a tu lado, sino de saber que podías pararte sola con dignidad e integridad. 3 días después de lo que los medios de comunicación habían bautizado como la boda de la verdad, Isabela se encontraba en su oficina de arquitectura, rodeada de planos, contratos y una montaña de documentos legales que Patricia había traído para revisar. El sol de la tarde entraba por las ventanas, creando patrones geométricos sobre su escritorio que le recordaban por qué había elegido esta profesión. La belleza de crear orden a partir del caos. Su teléfono había estado sonando constantemente durante días. Periodistas querían entrevistas. Colegas arquitectos ofrecían apoyo. Y clientes potenciales habían comenzado a contactarla después de que la historia se hubiera vuelto viral en redes sociales. El hashtag Pates Boda de la Verdad había alcanzado tendencia nacional, convirtiendo a Isabela en un símbolo inesperado de empoderamiento femenino y integridad profesional. Isabela, la voz de Carmen, su secretaria, sonó a través del intercomunicador. Hay una mujer aquí que dice llamarse Valentina Restrepo. Dice que tiene una cita contigo. Isabela sintió un nudo en el estómago. Durante los últimos días había pensado constantemente en Valentina, la mujer que había sido tanto cómplice como víctima del engaño de Marcos. Patricia le había dicho que Valentina quería reunirse, pero Isabela no había estado segura de estar lista emocionalmente para ese encuentro. «Hazla pasar, Carmen». La puerta se abrió, y entró una mujer que era completamente diferente de lo que Isabela había imaginado. Valentina Restrepo era elegante pero no ostentosa, profesional pero no intimidante. Llevaba un traje sencillo pero bien cortado, y sus ojos reflejaban una mezcla de nerviosismo, culpa y algo que parecía ser respeto genuino. «Isabela», Valentina dijo suavemente, deteniéndose cerca de la puerta como si no estuviera segura de ser bienvenida. «Gracias por acceder a verme. Siéntate, por favor», Isabela respondió, señalando hacia las sillas frente a su escritorio. «Supongo que ambas tenemos cosas que decir». Valentina se sentó cuidadosamente, sus manos nerviosas jugando con el asa de su bolso. «Isabela, sé que no tengo derecho a pedirte perdón, pero necesito que sepas que yo no sabía la verdad sobre tu relación con Marcos». «¿Qué verdad no sabías?», Isabela preguntó, manteniendo un tono neutral pero directo. «Marcos me dijo que ustedes tenían un matrimonio arreglado por conveniencia empresarial. Me dijo que tú sabías sobre nuestra relación y que habías acordado un matrimonio abierto porque ambos se beneficiaban profesionalmente de la unión». Isabela sintió una mezcla de ira y compasión. «¿Y nunca te pareció extraño que una mujer acordara algo así?». «Honestamente, sí me pareció extraño», Valentina admitió, bajando la mirada. «Pero Marcos era muy convincente. Me mostró documentos que parecían ser acuerdos prenupciales que mencionaban términos de matrimonio contractual. Incluso me enseñó conversaciones de texto que supuestamente eran contigo, donde parecías estar de acuerdo con el arreglo». «¿Conversaciones de texto conmigo?», Isabela se inclinó hacia adelante, intrigada. «Sí, pero ahora me doy cuenta de que probablemente las había falsificado. Marcos era muy hábil manipulando información digital». Isabela sintió una escalofriante realización de cuán profundamente había planificado Marcos su engaño. No solo había mentido a ambas mujeres, sino que había creado evidencia falsa para respaldar sus mentiras. «Valentina, ¿cuánto tiempo estuviste involucrada con Marcos?». «8 meses», Valentina respondió con voz quebrada.
8 meses creyendo que había encontrado al hombre perfecto, que estaba dispuesto a casarse por conveniencia, para poder estar libre de estar conmigo. ¿Y nunca sospechaste que algo estaba mal? Hubo momentos... Valentina hizo una pausa, claramente reviviendo memorias dolorosas. A veces Marcos era evasivo sobre ciertos temas. Nunca podía contactarlo durante los fines de semana. Decía que eran días familiares contigo. Y había inconsistencias en las historias que me contaba sobre su trabajo. Isabela estudió el rostro de Valentina, buscando señales de engaño o manipulación, pero lo que vio fue genuino arrepentimiento y dolor. Se dio cuenta de que ambas habían sido víctimas del mismo depredador emocional, solo que de maneras diferentes. Valentina, ¿por qué decidiste cooperar con la investigación policial? Porque cuando descubrí la verdad, me di cuenta de que Marcos no solo nos había mentido a nosotras. Su plan iba mucho más allá de simples aventuras amorosas. Estaba planeando arruinar tu vida profesional y personal de manera sistemática. Valentina abrió su bolso y sacó una grabadora digital. Isabela, hay algo que necesitas escuchar. Es una conversación que grabé sin que Marcos lo supiera, la noche antes de tu boda. Isabela sintió su pulso acelerarse. ¿Qué tipo de conversación? Marcos me llamó para confirmar que todo estaba listo para nuestra luna de miel en las Bahamas. Pero durante esa llamada, reveló detalles sobre sus planes futuros que me aterrorizaron. Valentina puso la grabadora sobre el escritorio y presionó play. La voz familiar de Marcos llenó la oficina, pero hablando con un tono que Isabela nunca había escuchado antes. Frío, calculador, completamente desprovisto de humanidad. Valentina, mi amor, después de mañana todo va a cambiar. La voz de Marcos sonaba confiada y arrogante. Isabela va a firmar el matrimonio creyendo que está asegurando su futuro, pero en realidad va a estar firmando su sentencia de destrucción profesional. ¿Qué quieres decir? Se escuchaba la voz de Valentina en la grabación, sonando confundida. Tengo contratos preparados que van a comprometer su licencia de arquitecta en proyectos que están destinados a fallar. Cuando los edificios comiencen a mostrar problemas estructurales, toda la responsabilidad legal va a caer sobre ella. Isabela sintió náuseas, escuchando la frialdad con la que Marcos había planificado su destrucción profesional. Pero Marcos, eso podría arruinar vidas inocentes. La voz de Valentina en la grabación sonaba alarmada. Los negocios son así, mi amor. Algunas personas tienen que sacrificarse para que otras prosperemos. Isabela ha tenido una carrera demasiado fácil. Es hora de que aprenda lo que es luchar de verdad. ¿Y después qué pasará con ella? Después de que pierda su licencia profesional y enfrente las demandas legales, va a estar tan desesperada que aceptará cualquier acuerdo de divorcio que yo le ofrezca. Para entonces, habré transferido todos nuestros activos conjuntos a cuentas offshore que ella nunca podrá tocar. Isabela detuvo la grabación, incapaz de escuchar más. La crueldad sistemática del plan de Marcos superaba incluso sus peores imaginaciones. ¿Hay más?, preguntó con voz temblorosa. Sí, pero es difícil de escuchar, Valentina advirtió. Marcos habla sobre cómo planea manipular psicológicamente para que te sientas culpable por el fracaso del matrimonio. Ponla. La grabación continuó con Marcos describiendo con detalle sádico cómo planeaba aislar gradualmente a Isabela de sus amigos y familia, cómo iba a socavar su confianza profesional con críticas constantes, y cómo pensaba usar su amor por su padre como palanca emocional para controlarla. El viejo Roberto es su punto débil. La voz de Marcos continuaba con desprecio. Isabela haría cualquier cosa para proteger a su padre. Voy a usar eso para mantenerla en línea cuando comience a sospechar de mis actividades. Cuando la grabación terminó, Isabela se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de la maldad que había estado a punto de entrar en su vida permanentemente. Valentina, Isabela finalmente habló. ¿Por qué decidiste grabar esa conversación? Porque algo en la manera en que Marcos habló sobre ti me perturbó profundamente. Durante meses me había convencido de que eras una mujer fría y calculadora que había acordado un matrimonio de conveniencia. Pero la crueldad con la que describía sus planes para destruirte me hizo darme cuenta de que yo también estaba siendo manipulada. ¿Cuándo te diste cuenta de que todo era mentira? La mañana de tu boda. Vi fotos tuyas en redes sociales preparándote para la ceremonia, y tu expresión era de pura alegría y amor genuino. En ese momento supe que Marcos me había mentido sobre todo.
Isabela sintió una ola de compasión hacia Valentina. ¿Qué hiciste entonces? Intenté llamar a Marcos para confrontarlo, pero no respondió. Luego intenté encontrar una manera de contactarte directamente, pero no sabía cómo hacerlo sin parecer una mujer vengativa tratando de arruinar tu boda. ¿Y luego qué pasó? Cuando vi las noticias sobre lo que había sucedido en la ceremonia, me di cuenta de que habías descubierto la verdad por tu cuenta. Fue entonces cuando decidí que tenía que cooperar completamente con las autoridades. Isabela se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad que ahora veía con ojos completamente diferentes. Valentina, hay algo que necesito preguntarte directamente. Lo que sea. ¿Amabas a Marcos? Valentina consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Pensé que lo amaba, pero ahora me doy cuenta de que estaba enamorada de una versión ficticia de él que había creado específicamente para manipularme. El Marcos real, el que escuchaste en esa grabación, era un extraño para mí. ¿Y cómo te sientes ahora? Me siento como una idiota por haber sido tan fácil de engañar, pero también me siento aliviada de haber escapado antes de que fuera demasiado tarde. Isabela se volvió hacia Valentina con una expresión pensativa. ¿Sabes qué es lo más perturbador de todo esto? ¿Qué? Que Marcos no era un manipulador impulsivo. Era sistemático, paciente, meticuloso. Había estudiado nuestras personalidades, nuestras vulnerabilidades, nuestros puntos débiles. Creó versiones completamente diferentes de sí mismo para cada una de nosotras. ¿Qué quieres decir? Para ti, se presentó como el hombre sofisticado que estaba atrapado en un matrimonio sin amor pero que estaba dispuesto a mantener apariencias por conveniencia social. Para mí, se presentó como el empresario exitoso que había encontrado en mí a su alma gemela perfecta. Valentina asintió con comprensión. Éramos personajes en dos obras de teatro completamente diferentes que él estaba dirigiendo simultáneamente. Exactamente. Y lo más aterrador es pensar cuántas otras mujeres podrían haber sido víctimas de sus manipulaciones a lo largo de los años. En ese momento, el teléfono de Isabela sonó. Era Patricia con noticias de la investigación policial. Isabela, tengo noticias importantes. La voz de Patricia sonaba emocionada. Los investigadores encontraron evidencia de que Marcos ha estado operando este tipo de esquemas durante años. Han identificado al menos 4 mujeres más que fueron víctimas de manipulaciones similares. ¿4 mujeres más? Isabela repitió, sintiendo una mezcla de horror y validación. Sí, y todas están dispuestas a testificar. Isabela, este caso va a establecer precedentes legales importantes para el fraude emocional y financiero sistemático. Después de colgar, Isabela miró hacia Valentina con una expresión de determinación renovada. Valentina, ¿estarías dispuesta a hacer algo más que simplemente testificar? ¿Qué tienes en mente? Quiero que trabajemos juntas para crear un programa de concientización sobre manipulación emocional y fraude romántico. Podemos usar nuestras experiencias para ayudar a otras mujeres a reconocer las señales de alerta. Valentina se quedó sin palabras durante un momento. ¿Trabajar juntas? Isabela, yo fui cómplice involuntaria de alguien que trató de destruirte. No, Valentina. Fuiste otra víctima del mismo depredador. La diferencia es que ahora ambas conocemos la verdad, y podemos usar esa verdad para proteger a otras mujeres. ¿Realmente crees que podríamos trabajar juntas después de todo lo que ha pasado? Isabela extendió su mano hacia Valentina. Creo que somos más fuertes juntas que separadas. Marcos trató de enfrentarnos una contra la otra, pero en su lugar podemos convertirnos en aliadas en la lucha contra hombres como él. Valentina tomó la mano de Isabela, sus ojos llenándose de lágrimas de gratitud y alivio. Isabela, no sabía que existían mujeres como tú. Después de todo lo que Marcos me hizo creer sobre ti, descubrir quién eres realmente es como recuperar la fe en la humanidad. Valentina, ambas sobrevivimos a Marcos. Eso nos convierte en guerreras, no en víctimas. 2 semanas después del encuentro transformador con Valentina, Isabela se encontraba en el elegante salón de conferencias del bufete de abogados más prestigioso de la ciudad, preparándose para lo que Patricia había descrito como el día del juicio final para Marcos Villanueva. La mesa de caoba estaba cubierta de carpetas, documentos legales y evidencia que había sido meticulosamente recopilada por un equipo de investigadores forenses que trabajaban día y noche para desentrañar la red de mentiras y fraudes
que Marcos había tejido durante años. Isabela. Patricia entró al salón con una expresión de satisfacción profesional que apenas podía contener. Tengo noticias que van a cambiar completamente el panorama de este caso. ¿Qué tipo de noticias? Isabela preguntó, aunque por la expresión de su amiga legal podía intuir que serían devastadoras para Marcos. Los investigadores financieros internacionales encontraron las cuentas offshore de Marcos en las Islas Caimán. No solo eso, sino que descubrieron que ha estado lavando dinero a través de proyectos de construcción fraudulentos durante casi una década. Isabela sintió una mezcla de satisfacción y horror. ¿Una década completa? Sí, y aquí viene lo más impactante. El monto total del dinero robado supera los 50 millones de dólares. Marcos no era solo un estafador pequeño, Isabela. Era el cerebro de una operación criminal internacional. La puerta del salón se abrió y entró el doctor Alejandro Mendoza, el fiscal especializado en delitos financieros, que había tomado personalmente el caso después de que se revelara la magnitud de los crímenes de Marcos. Era un hombre de mediana edad, con una reputación impecable por nunca haber perdido un caso de fraude corporativo. Señorita Mendoza, el doctor Mendoza se dirigió a Isabela con respeto profesional. Espero que esté preparada para lo que vamos a discutir hoy. Este caso ha evolucionado mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros anticipaba inicialmente. ¿En qué sentido, doctor Mendoza? Marcos Villanueva no va a enfrentar solo cargos por fraude matrimonial o construcción negligente. Estamos hablando de lavado de dinero internacional, evasión fiscal, falsificación de documentos federales y conspiración criminal organizada. Isabela se sentó lentamente, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Eso significa que Marcos va a pasar las próximas décadas en prisión federal, no solo años. El doctor Mendoza respondió con la firmeza de alguien que había visto casos similares. Pero también significa que usted, como víctima principal de sus manipulaciones, tiene derecho a compensaciones que podrían cambiar su vida financiera para siempre. En ese momento, la puerta se abrió nuevamente y entró Valentina, quien había sido citada como testigo clave en el caso. Durante las últimas semanas, Isabela y Valentina habían desarrollado una amistad inesperada basada en su experiencia compartida de supervivencia. Lo que había comenzado como una alianza práctica se había transformado en respeto mutuo genuino. Siento llegar tarde. Valentina se disculpó mientras tomaba asiento junto a Isabela. Acabo de salir de una sesión de 3 horas con los investigadores federales. ¿Qué descubrieron? Patricia preguntó con curiosidad profesional. Marcos tenía una cuarta identidad que ninguno de nosotros conocía. Valentina reveló con una expresión que mezclaba asombro y disgusto. Se hacía pasar por consultor financiero internacional bajo el nombre de Ricardo Mendoza y había estafado a inversionistas extranjeros por millones de dólares. Isabela sintió un escalofrío al escuchar que Marcos había usado una variación del apellido de su familia. ¿Ricardo Mendoza? ¿Usó mi apellido? Aparentemente, después de comenzar su relación contigo, incorporó tu apellido en su identidad falsa para darle más credibilidad a sus estafas internacionales. El doctor Mendoza explicó con expresión grave. Los inversionistas europeos y asiáticos que fueron víctimas de sus esquemas creían que estaban tratando con un miembro de tu familia, aprovechándose de tu reputación arquitectónica internacional. Eso es monstruoso, Isabela murmuró, sintiendo náuseas al pensar en cómo Marcos había pervertido incluso su nombre familiar para sus propósitos criminales. Pero hay más. Valentina continuó con determinación. Los investigadores también descubrieron que Marcos había estado planeando abandonar el país inmediatamente después de tu luna de miel falsa. Tenía boletos de avión reservados hacia países sin tratados de extradición. ¿Iba a huir? Isabela preguntó, aunque la respuesta ya era obvia. Su plan era dejarte destruida profesional y financieramente, mientras él desaparecía con todo el dinero robado. Patricia explicó mientras revisaba los documentos. Isabela, si no hubieras expuesto sus mentiras durante la boda, habrías perdido todo, tu carrera, tu reputación, tu estabilidad financiera, y nunca habrías podido encontrarlo para enfrentar justicia. La realización golpeó a Isabela como una ola fría. Su decisión impulsiva de exponer a Marcos públicamente no solo había salvado su dignidad, literalmente había salvado su vida entera. Doctor Mendoza, Isabela se dirigió al fiscal. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuáles son los próximos pasos?
Marcos va a ser extraditado desde la prisión donde está actualmente detenido hacia una instalación federal de máxima seguridad. Su juicio comenzará el próximo mes, y con la evidencia que hemos recopilado, incluyendo los testimonios de las múltiples víctimas que han surgido, la condena es prácticamente inevitable. ¿Y las otras víctimas? ¿Cuántas mujeres resultaron afectadas? Hasta ahora hemos identificado 12 mujeres en 4 países diferentes. Valentina respondió con tristeza. Todas fueron manipuladas de maneras similares, aunque los detalles específicos variaban según sus profesiones y vulnerabilidades personales. Isabela sintió una mezcla de horror y determinación. ¿Puedo conocer a estas mujeres? ¿Puedo hablar con ellas? De hecho, el doctor Mendoza sonrió por primera vez durante la reunión. Varias de ellas han expresado interés en conocerte. Tu valentía al exponer públicamente a Marcos les dio el coraje para presentarse y testificar. ¿En serio? Isabela, te has convertido en un símbolo internacional de resistencia contra el fraude romántico. Patricia agregó con orgullo evidente. Tu historia ha sido cubierta por medios internacionales y organizaciones de derechos de las mujeres de varios países han pedido que hables en sus conferencias. La idea era abrumadora pero también emocionante. Isabela nunca había imaginado que su experiencia personal podría tener un impacto tan amplio. Hay algo más que necesitan saber. El doctor Mendoza continuó con expresión seria. Los investigadores descubrieron que Marcos había estado documentando meticulosamente sus manipulaciones. Tenía archivos detallados sobre cada una de sus víctimas, incluyendo análisis psicológicos de sus personalidades y estrategias específicas para explotarlas. ¿Documentaba sus crímenes? Valentina preguntó con incredulidad. Aparentemente, planeaba escribir un libro sobre técnicas de manipulación emocional exitosa una vez que se hubiera retirado con el dinero robado. Los archivos contienen información que es tan detallada y fría que resulta perturbadora incluso para investigadores experimentados. Isabela sintió un escalofrío al imaginar a Marcos analizando científicamente sus emociones y vulnerabilidades como si fuera un experimento de laboratorio. ¿Puedo ver mi archivo?, preguntó, aunque no estaba segura de querer conocer los detalles. Isabela, no recomendaría eso. Patricia intervino suavemente. Los psicólogos forenses que han revisado esos documentos dicen que pueden ser traumáticos para las víctimas. Marcos escribió sobre ti de una manera que es deshumanizante. Necesito verlo. Isabela insistió con determinación. Necesito entender completamente la profundidad de su manipulación para poder ayudar a otras mujeres a reconocer estas tácticas. El doctor Mendoza y Patricia intercambiaron miradas de preocupación, pero finalmente el fiscal asintió y le entregó una carpeta sellada. Esta es una versión editada que elimina los comentarios más perturbadores, pero mantiene la información sobre sus técnicas de manipulación. Isabela abrió la carpeta con manos temblorosas y comenzó a leer. Lo que vio la dejó sin aliento, no solo por la crueldad, sino por la precisión científica con la que Marcos había analizado su personalidad. Sujeto: Isabela Mendoza. Vulnerabilidades identificadas. Pérdida temprana de la madre crea necesidad de validación masculina. Dedicación al trabajo indica baja autoestima personal que compensa con logros profesionales. Relación cercana con el padre puede ser explotada como punto de presión emocional. Isabela continuó leyendo, viendo su vida emocional diseccionada como si fuera un diagrama arquitectónico. Marcos había identificado cada una de sus inseguridades, cada uno de sus miedos, y había desarrollado estrategias específicas para explotarlos. Estrategia de aproximación. Presentarse como empresario exitoso que admira su independencia profesional. Importante. No mostrar interés romántico inmediato. Permitir que ella inicie escalada emocional para crear sensación de control. Fase de consolidación. Introducir gradualmente dependencia emocional a través de gestos románticos que coincidan con momentos de estrés profesional. Crear asociación psicológica entre su presencia y alivio emocional. Fase de control. Una vez comprometidos, introducir gastos financieros que la obliguen a depender de recursos compartidos. Importante. Mantener fachada de generosidad mientras se estructuran dependencias financieras. Isabela cerró la carpeta, sintiéndose como si hubiera leído el manual de instrucciones de su propia destrucción emocional. ¿Estás bien?, Valentina preguntó con preocupación genuina.
Estoy procesando. Isabela respondió lentamente. Es perturbador verlo meticulosamente que alguien puede planificar la destrucción de otra persona. Pero Isabela, el doctor Mendoza intervino, también es evidencia de que nada de lo que pasó fue culpa tuya. Marcos era un depredador profesional que había perfeccionado estas técnicas durante años. Tu inteligencia, tu éxito, tu bondad, nada de eso fue debilidad. Fueron las cualidades que él quería explotar. ¿Y las otras víctimas? ¿Sus archivos son similares? Cada archivo es diferente porque Marcos adaptaba sus técnicas a la personalidad específica de cada víctima, Valentina explicó. Pero el patrón general es el mismo: identificación de vulnerabilidades, manipulación gradual y finalmente explotación total. Isabela se quedó en silencio durante varios minutos, procesando no solo la información sobre Marcos, sino también las implicaciones más amplias de lo que había aprendido. Doctor Mendoza, finalmente habló. Quiero que estos archivos sean parte del registro público del juicio. ¿Estás segura? Eso significa que tu información personal va a ser accesible a periodistas y al público general. Estoy segura. Si mi humillación personal puede ayudar a otras mujeres a reconocer estas tácticas de manipulación, entonces vale la pena la exposición. Isabela, eso es increíblemente valiente, Patricia dijo con admiración evidente. No es valentía, Isabela corrigió. Es responsabilidad. Marcos creó un manual de destrucción humana. Nosotras vamos a convertirlo en un manual de protección. ¿Qué quieres decir?, Valentina preguntó. Quiero trabajar con psicólogos y trabajadores sociales para desarrollar material educativo basado en las técnicas de Marcos. Si entendemos exactamente cómo funcionan estos depredadores, podemos enseñar a otras mujeres a defenderse. El doctor Mendoza sonrió con aprobación. Señorita Mendoza, esa es una de las ideas más constructivas que he escuchado en mis años como fiscal. ¿Estaría dispuesta a testificar no solo como víctima, sino como experta en reconocimiento de manipulación emocional? Absolutamente. Entonces tengo una propuesta para usted. El doctor Mendoza se inclinó hacia adelante con expresión intensa. El Departamento de Justicia está desarrollando un programa nacional de educación sobre fraude romántico. Necesitamos a alguien con su experiencia, credibilidad y habilidades de comunicación para liderar ese programa. Isabela sintió como si el universo hubiera conspirado para convertir su experiencia más dolorosa en su propósito más significativo. ¿Eso significaría trabajar con el gobierno? Significaría convertirse en la voz nacional contra el fraude emocional sistemático. Tendría recursos, plataforma y alcance para impactar las vidas de millones de mujeres. Isabela miró hacia Valentina, quien asintió con ánimo y apoyo incondicional. Doctor Mendoza. Isabela respondió con una determinación que había sido forjada en el fuego de la traición y templada en el acero de la justicia. Acepto. Un año después de lo que los medios internacionales habían bautizado como el caso Villanueva, Isabela se encontraba parada frente al espejo de su nueva oficina en el edificio del Departamento de Justicia, preparándose para la conferencia de prensa más importante de su vida. El reflejo que la miraba desde el cristal era el de una mujer completamente transformada. Ya no era la arquitecta ingenua que había estado a punto de casarse con un depredador, sino la directora nacional del Programa de Prevención contra Fraude Emocional, una iniciativa que había salvado a cientos de mujeres en todo el país. Isabela, la voz de Sofía, quien ahora trabajaba como su asistente ejecutiva después de haber cerrado su negocio de organización de bodas para dedicarse a causas sociales, sonó a través del intercomunicador. Los representantes de los medios internacionales han llegado. También están aquí las delegadas de la Organización de las Naciones Unidas. Isabela sonrió al recordar cómo Sofía había decidido cambiar completamente su carrera después de presenciar la transformación de Isabela. La boda de la verdad me enseñó que hay celebraciones más importantes que las ceremonias perfectas, había dicho Sofía cuando aplicó para trabajar en el programa. Quiero ayudar a celebrar la libertad de las mujeres en lugar de su entrega a hombres que no las merecen. Dale 5 minutos más, Sofía. Estoy revisando las estadísticas finales del año. Isabela se dirigió hacia su escritorio, donde una carpeta contenía números que habrían sido imposibles de imaginar cuando comenzó este viaje. Durante los últimos 12 meses, el programa que había desarrollado con el apoyo del gobierno
había identificado y desmantelado redes de fraude emocional en 15 países. Más de 1.200 mujeres habían sido salvadas de manipuladores como Marcos, y otras 5.000 habían recibido educación preventiva que las había ayudado a reconocer y evitar situaciones peligrosas. El teléfono sonó, y al contestar escuchó la voz familiar de Valentina, quien ahora dirigía la división internacional del programa desde su oficina en Europa. «Isabela, tengo noticias increíbles desde Ginebra». La voz de Valentina sonaba emocionada a través de la línea internacional. «El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acaba de aprobar oficialmente nuestra propuesta para establecer protocolos internacionales contra el fraude romántico sistemático». ¿En serio? ¿Lo aprobaron? Isabela sintió una oleada de emoción que rivalizaba con cualquier logro arquitectónico que hubiera alcanzado. No solo lo aprobaron, sino que quieren que nuestro programa sea el modelo base para implementación global. Isabela, lo que empezó como tu venganza personal contra Marcos se ha convertido en un movimiento internacional de protección para mujeres. Isabela se quedó en silencio por un momento, procesando la magnitud de lo que Valentina acababa de decir. Recordó la mañana de su boda, cuando había descubierto la traición de Marcos, y cómo había tomado la decisión impulsiva de exponerlo públicamente. Nunca había imaginado que esa decisión llevaría a cambios legislativos internacionales. Valentina, ¿alguna vez imaginas cómo habrían sido nuestras vidas si Marcos hubiera salido exitoso con su plan? Todos los días, Valentina respondió honestamente. Pero luego miro el trabajo que estamos haciendo, las vidas que estamos salvando, y me doy cuenta de que Marcos, involuntariamente, nos convirtió en las mujeres que estábamos destinadas a ser. ¿Qué quieres decir? Antes de conocer a Marcos, yo era una mujer exitosa pero pasiva en mis relaciones. Tú eras brillante profesionalmente pero vulnerable emocionalmente. Marcos trató de usar esas características para destruirnos, pero en su lugar nos forzó a desarrollar fortalezas que nunca supimos que teníamos. Isabela consideró las palabras de Valentina mientras miraba por la ventana de su oficina hacia la ciudad que ahora veía con ojos completamente diferentes. Es irónico, ¿verdad? Marcos quería convertirse en nuestro destructor, pero terminó siendo nuestro catalizador. Exactamente. Y lo mejor de todo es que él está pagando las consecuencias de sus acciones, mientras nosotras estamos viviendo las recompensas de nuestra resistencia. Después de colgar con Valentina, Isabela recibió una llamada de Patricia, quien ahora trabajaba como abogada principal del programa y había desarrollado legislación innovadora que facilitaba el procesamiento de casos de fraude emocional. «Isabela, tengo el reporte final sobre el juicio de Marcos», Patricia anunció con satisfacción evidente. Fue sentenciado a 45 años en prisión federal sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 25 años. ¿45 años? Isabela repitió, sintiendo una mezcla de justicia cumplida y cierre emocional. Los jueces dijeron que la sistematicidad de sus crímenes y el número de víctimas justificaban una sentencia ejemplar. Además, las compensaciones financieras para todas las víctimas totalizaron $120 millones recuperados de sus cuentas offshore. ¿Y las otras víctimas? ¿Cómo están? Es increíble, Isabela. Cada una de las mujeres que fueron víctimas de Marcos han usado sus experiencias para crecer de maneras extraordinarias. La doctora francesa que fue estafada ahora dirige un centro de investigación sobre manipulación psicológica. La empresaria italiana estableció una fundación para mujeres emprendedoras. La profesora alemana escribió un libro sobre resiliencia que se ha vuelto bestseller internacional. Isabela sintió una profunda satisfacción al escuchar sobre la transformación de las otras víctimas. Es como si Marcos hubiera tratado de crear víctimas, pero en su lugar creó un ejército de guerreras. Exactamente. Y todas ellas van a estar presentes hoy en la conferencia de prensa por videoconferencia. Quieren estar ahí cuando anuncies la expansión global del programa. Una hora después, Isabela se encontraba frente a una sala llena de periodistas, representantes gubernamentales, activistas de derechos humanos y víctimas de fraude emocional que habían viajado desde diferentes países para estar presentes en este momento histórico. «Damas y caballeros», Isabela comenzó, su voz clara y firme resonando por todo el auditorio. Hace exactamente un año, era una mujer que había estado a punto de casarse con un hombre que planeaba destruir mi vida sistemáticamente.
Hoy estoy aquí para anunciar iniciativas que van a proteger a millones de mujeres de depredadores similares. Los flashes de las cámaras iluminaron el salón, mientras Isabela continuaba con su discurso. Pero su mente viajó brevemente hacia aquel día en el altar, cuando había tomado la decisión de exponer a Marcos. En ese momento había actuado por instinto de supervivencia. Ahora entendía que había sido el primer paso de un viaje que cambiaría su vida y las vidas de innumerables otras mujeres. El fraude emocional sistemático no es simplemente infidelidad o mentiras románticas, Isabela explicó a la audiencia global. Es una forma de violencia psicológica que utiliza el amor como arma para controlar, manipular y finalmente destruir a las víctimas financiera y emocionalmente. Isabela pudo ver en las pantallas a Valentina transmitiendo desde Ginebra a la doctora, Françoise Dubois desde París, a María Alessandra desde Roma y a la doctora Ingrid Müller desde Berlín. Todas las mujeres que habían sido víctimas de Marcos ahora eran líderes en sus respectivos campos, usando sus experiencias para crear cambios positivos en el mundo. Hoy anuncio la creación de la Red Internacional de Prevención contra Fraude Emocional, una iniciativa que conectará programas educativos, apoyo legal y recursos psicológicos en 50 países. Isabela continuó, sintiendo la emoción creciendo en su voz. Pero más importante que los números y las estadísticas es el mensaje que queremos transmitir a mujeres en todo el mundo. Ustedes no están solas. Su intuición es válida. Su valor tiene poder. Y cuando se atreven a defenderse contra quienes las manipulan, están defendiendo no solo a ustedes mismas, sino a todas las mujeres que vendrán después. En ese momento, Isabela vio a don Roberto en la primera fila, su rostro radiante de orgullo paternal. A su lado estaba Elena, quien había dejado su trabajo como trabajadora social para unirse al programa como directora de apoyo emocional para víctimas. Quiero terminar compartiendo una lección que he aprendido durante este año transformador, Isabela dijo, su voz adquiriendo una calidad más personal e íntima. Cuando Marcos trató de destruir mi vida, pensé que había perdido todo, mi futuro matrimonio, mi seguridad emocional, mi confianza en mi propio juicio. Pero descubrí algo que Marcos nunca entendió. Cuando tratas de destruir a una mujer fuerte, no la debilitas. La liberas de todas las limitaciones que ella misma se había impuesto. La obligas a descubrir reservas de fortaleza que ni siquiera sabía que poseía. Isabela hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras que transmitían su mensaje globalmente. A cada mujer que está escuchando esto y que siente que algo no está bien en su relación, confía en tu instinto. A cada mujer que ha sido manipulada o engañada, tu experiencia no te define, pero puede definir cómo ayudas a otros. Y a cada mujer que piensa que es demasiado tarde para cambiar su vida, nunca es demasiado tarde para elegir la verdad sobre la comodidad, la dignidad sobre la conveniencia. Cuando Isabela terminó su discurso, la ovación fue inmediata y sostenida. Pero lo que más la conmovió no fue el aplauso de los dignatarios y periodistas, sino las lágrimas de agradecimiento en los rostros de las mujeres que habían venido a compartir sus propias historias de supervivencia y transformación. Después de la conferencia, mientras Isabela se dirigía hacia la recepción, fue interceptada por una mujer joven que llevaba un vestido elegante y una expresión de gratitud intensa. «Señorita Mendoza», la mujer se acercó tímidamente. «Mi nombre es Carmen Ruiz. Vi su historia en las noticias hace 6 meses, y me ayudó a darme cuenta de que mi prometido me estaba manipulando de manera similar a como Marcos la manipuló a usted». Isabela se detuvo completamente, dándole toda su atención a Carmen. «¿Qué pasó?» «Reconocí las señales que usted describió en sus entrevistas. El aislamiento gradual de mis amigos, la manipulación financiera, las mentiras sobre su trabajo. Cancelé mi boda 2 semanas antes de la ceremonia. ¿Y cómo te sientes ahora?» Carmen sonrió con una libertad que Isabela reconoció inmediatamente. «Me siento como si hubiera escapado de una prisión que ni siquiera sabía que existía. Y ahora estoy estudiando psicología para ayudar a otras mujeres como nosotras. Carmen, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto». «¿No fue difícil tomar la decisión de cancelar la boda?» «Terriblemente difícil, pero luego recordé algo que usted dijo en una entrevista. Es mejor estar sola con tu dignidad que acompañada con tu destrucción». Isabela sintió lágrimas formándose en sus ojos.
Esas palabras habían salido espontáneamente durante una entrevista, pero aparentemente habían resonado más profundamente de lo que había imaginado. Mientras la recepción continuaba, Isabela se encontró rodeada de historias similares. Mujeres que habían usado su experiencia como inspiración para escapar de situaciones manipuladoras, profesionales que habían cambiado sus carreras para trabajar en prevención de abuso, hombres que habían aprendido a reconocer comportamientos tóxicos en otros hombres. Isabela, Elena se acercó durante un momento de calma. Hay alguien que quiere conocerte. Isabela se volteó para ver a un hombre de mediana edad con expresión seria pero amable, acompañado de una mujer joven que parecía ser su hija. Señorita Mendoza. El hombre se acercó respetuosamente. Soy el doctor Ricardo Fernández, y esta es mi hija Ana. Queríamos agradecerle personalmente. ¿Agradecerme por qué? Mi hija estaba en una relación que reconocimos como manipuladora después de ver su historia. Su valentía nos dio el coraje para intervenir antes de que fuera demasiado tarde. Ana, una joven profesional que parecía tener la edad de Isabela, asintió con gratitud evidente. Señorita Mendoza, usted me salvó de convertirme en otra víctima. Ahora estoy trabajando con un terapeuta para entender por qué fui vulnerable a esa manipulación, y estoy reconstruyendo mi vida sobre bases más sólidas. Mientras la tarde llegaba a su fin, Isabela se encontró en su oficina con don Roberto, quien había esperado pacientemente para tener unos minutos a solas con su hija. «Mija», don Roberto dijo suavemente, tomando las manos de Isabela entre las suyas callosas. «Tu madre estaría tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Papá, a veces pienso en lo que habría pasado si no hubiera descubierto la verdad sobre Marcos. Pero la descubriste, Isabela. Y no solo eso, sino que usaste esa experiencia dolorosa para crear algo hermoso y protector para otras mujeres. ¿Crees que valió la pena todo el dolor?» Don Roberto la miró con la sabiduría de alguien que había trabajado con las manos toda su vida y entendía el valor de construir algo duradero. «Mija, a veces tenemos que demoler estructuras defectuosas antes de poder construir algo sólido. Marcos era una estructura defectuosa en tu vida. Lo que has construido después es tu verdadero legado». Mientras don Roberto se retiraba, Isabela se quedó sola en su oficina, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante ella. En su escritorio había fotos de las mujeres que habían sido salvadas por el programa, cartas de agradecimiento de familias que habían evitado tragedias y reconocimientos internacionales por su trabajo en derechos humanos. Pero lo que más valoraba era la foto que tenía en el centro de su escritorio. Una imagen de ella misma el día después de su boda cancelada, parada junto a Elena y don Roberto, sonriendo con una libertad que no había experimentado en años. Su teléfono sonó una última vez ese día. Era Valentina desde Ginebra. «Isabela, acabo de recibir una llamada de la Fundación Nobel. Quieren considerarnos para el Premio Nobel de la Paz por nuestro trabajo en prevención de violencia de género». Isabela se rió suavemente. «¿Recuerdas cuando pensábamos que éramos rivales por el mismo hombre? Ahora somos aliadas cambiando el mundo. Marcos pensó que nos estaba usando, pero en realidad nos estaba preparando para nuestro verdadero propósito». «Valentina, ¿alguna vez te arrepientes de haber conocido a Marcos?» «Nunca.